¿Cuántos dan gloria a Dios? Salude al que tiene a su lado y dígale, el Señor está en medio de su pueblo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es poderoso. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Declárelo, diga, Dios es bueno en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta noche? Levante su Biblia ahí en su mano y ábrala en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Y nos colocamos en pie para hacer reverencia a la palabra santa de Dios. Amén. A su santa palabra hacemos reverencia en esta noche. Dice la palabra de Dios, ¿cuántos lo tienen? Isaías capítulo 53, versos 5. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a diario a nuestras, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres quien te place, Señor, en darnos algo tan bello y tan hermoso como es tu palabra. Hoy te pido que hables a tu pueblo, a cada corazón. Señor, habla conforme a la necesidad que hay en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La sanidad divina es parte fundamental, o digámoslo así, es parte integral del Evangelio. ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere que su pueblo sea libre de la enfermedad. Jesús vino para hacernos libres de la enfermedad. A través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él se puso en nuestro lugar por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades. Entonces, la sanidad divina es un privilegio. Diga conmigo, es un privilegio que tenemos todos los que creemos en el Señor Jesús como Salvador. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra, Él proclamaba el reino de los cielos. ¿Y qué decía Él acerca del reino de los cielos? Que se había, ¿qué? Acercado. Amén. Él decía que su reino se había acercado. Y mientras estuvo aquí en la tierra, nos dejó claro que en el reino de los cielos no hay enfermedad. Amén. Jesús no quiere que su pueblo esté enfermo. Jesús no quiere que su pueblo tenga enfermedad física. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, sanó a muchos, y encomendó también a sus discípulos a que hicieran lo mismo que Él hizo, de orar por los enfermos. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanarlos? Dígale al que está a su lado, ten fe. Amén, ten fe. Y la sanidad divina de parte de Dios también está dada para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Cree usted que Dios sigue sanando? Claro que sí, Él sigue sanando, Él sigue obrando de manera especial. Por eso les decía que la sanidad divina es un fundamento de la iglesia del Señor. Creemos que Jesús puede sanar y hacer milagros en nuestra vida. Así como creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, así como creemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero, así como creemos en que somos salvos por Jesús, creemos también que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener la sanidad del cuerpo. Amén.
Para el Señor no hay nada imposible. Eso lo registra Él en su palabra. Pero en sí, ¿qué es la sanidad? ¿Qué es sanar? Es curar, es ser libre de una dolencia, de una enfermedad. Eso es ser sano. Y Dios nos promete en su palabra que Él sanará todas nuestras enfermedades y dolencias. Amén. Lucas capítulo 5 verso 17, ¿qué dice? Libro de Lucas capítulo 5 verso 17. Dice la palabra del Señor que en este texto Jesús sanó a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Amén. El poder del Señor está en este lugar para sanarte. Amén. ¿Por qué muchas veces no vemos el milagro, la sanidad? Creo que nos falta fe para creer que el Señor sigue obrando sanidad y milagro en nuestras vidas. Amén. Nuestro Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos trajo la provisión de sanidad para nuestros cuerpos. Dile que está a tu lado: ya el Señor te ha provisto de sanidad para tu vida. Tócale el hombro y dile: no estarás más enfermo en el nombre de Jesús. Amén. La enfermedad debe ser para nosotros una oportunidad para experimentar el poder sanador de nuestro Señor. Amén. El Señor quiere que experimentemos su gloria y su poder. ¿Cómo vino la enfermedad a la humanidad? Porque muchas veces se pregunta el hombre: ¿por qué Dios permite la enfermedad? Vea que el hombre, la enfermedad entra al hombre cuando el hombre se aparta de Dios, cuando desobedeció, cuando el hombre no hizo caso a lo que Dios le había ordenado. El hombre perdió la bendición y perdió la protección de Dios y vino a caer bajo maldición y bajo el dominio del mismo Satanás como príncipe de este mundo. Pero yo le digo algo: más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. De este modo el diablo pudo someter al hombre a muchas formas de debilidad, y una de ellas es el dolor y la enfermedad. Pero ¿cómo trató el Señor con esa enfermedad? A través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, el Señor lidió con la enfermedad y nos hizo libres de toda enfermedad, como lo aprendíamos en Isaías, que Él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice que por su llaga, en la cruz, por su llaga fuimos. ¿Cuándo es que se es sano? ¿Será que es mañana? ¿Será que es hoy? No, es algo que ya aconteció en la cruz del Calvario. Dile al que está a tu lado: tu enfermedad ya fue quitada en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo por ti, porque dice fuimos, en término pasado, fuimos ya curados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo le digo a la iglesia: ¿la voluntad de Dios es sanar a su pueblo? Claro que sí. El Señor no quiere que su pueblo esté enfermo. Desde un principio, desde la creación, Dios nos ha enseñado que su voluntad siempre ha sido sanar al hombre. Siempre ha sido que el hombre tenga salud, que tenga vida. Amén. Pero mientras nosotros no estemos convencidos de que Dios nos quiere sanos, espiritualmente, emocionalmente y físicamente, siempre habrá una duda en nuestra mente. Y si hay duda, hay incredulidad, y si no creemos, el Señor no puede obrar en nuestras vidas. El Señor dijo: si crees, verás mi gloria. Amén. Y es una promesa. Abra su Biblia en Números, capítulo 23, verso 19. Número 23, 19.
Mire, dice el Señor en su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él ¿qué? Lo hará. Diga conmigo: Él lo dijo y Él lo hará. ¿Habló y no lo ejecutará? Claro que sí. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Si Él dijo que por su llaga ya fuimos curados, es así. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, Dios puede. ¿Cuántos creen que Dios puede? Dios puede. Amén. Dios puede y quiere sanarte. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 40. ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso rogándole y se hincaba la rodilla. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. ¿Cuántos creen que el Señor quiere sanarnos? Amén. Este leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesús tuvo misericordia de él y extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: el Señor quiere sanarte. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Dice la palabra que nunca decayeron sus misericordias. Y por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su misericordia sigue siendo con nosotros cada día. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La idea es que usted en esta noche salga con un corazón lleno de fe, de que el Señor puede sanar su vida. Amén. El leproso estaba convencido de que Jesús podía curarlo, pero no estaba seguro 100% de que Jesús quisiera hacerlo. Pero la respuesta que Jesús le dio trajo sobre él su sanidad cuando Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿acaso no podemos estar nosotros seguros de que el Señor quiere sanarnos? Él lo prometió en su palabra y el Señor no miente. El Señor es un Dios que no miente. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Yo creo que es así. Amén. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios para obtener la sanidad? Debemos confesar y creer en el nombre de Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: confiesa a Jesús y Él te sanará. Amén. Él te sanará. Debemos creer con todo nuestro corazón tantas promesas de sanidad que hay en su palabra. Creer que Él puede seguir obrando en nuestras vidas. Amén. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De nada sirve creer si no tenemos la paciencia para esperar que Dios actúe en nosotros. Amén. El Señor te va a sanar. ¿Cuántos lo creen? Él hará su voluntad en tu vida y cumplirá su propósito, trayendo sanidad a tu vida. Amén. Debemos darle gracias a Dios. Yo creo que antes de recibir el milagro debemos darle gracias al Señor por lo que ya Él hizo. Porque tu sanidad ya fue hecha. ¿Cuántos lo creen? Ya fue hecha en la cruz del Calvario y debemos darle gracias al Señor. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? El que lo encuentre lo puede leer primero. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra del Señor: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que cuando usted le da gracias a Dios por lo que ya Él hizo, Él ve su fe? Él ve la fe con que nos presentamos delante de Él. Ahora, Dios, cuando creó todo, dijo:
dijo en Génesis capítulo 1:31, y vio Dios todo cuanto había hecho. ¿Y qué dijo él? Era bueno en gran manera. Dios creó todo perfecto. Amén. Pero el hombre desobedeció. Dice la Biblia, y todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Pero el hombre desobedeció y esto trajo consecuencias sobre su vida. Dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre entró la muerte a la humanidad. Y créame, si entró la muerte, ¿no cree usted que también iban a entrar las enfermedades? Amén. ¿Cuántos saben que una enfermedad puede agravarse y conllevarnos a la muerte? Amén. Y si entró la muerte por la desobediencia, pueden entrar las enfermedades también, por la desobediencia a la palabra del Señor. Amén. Yo creo que la enfermedad es consecuencia de la desobediencia y el pecado del ser humano delante de Dios. Dios quiere que su pueblo camine en rectitud. Dios quiere que su pueblo camine en obediencia. Por allá en Deuteronomio también dice que el Señor nos quitará la enfermedad. Pero también dice que por la desobediencia herirá al pueblo con enfermedad. Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y misericordioso pueda hacer eso? Claro, porque Él es un Dios justo. Amén. Pero en esta noche yo he venido a decirte que hay una promesa dada también por el Señor, que Él nos sanó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Con su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay varias causas generales de la enfermedad. En Lucas capítulo 13, verso 16, se identifica a Satanás como el causante de la enfermedad. Dice que la hija, dice el Señor refiriéndose a una muchacha enferma, esta hija de Abraham, Satanás la ha tenido 18 años atada y no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo, preguntó el Señor. Aquí nos damos cuenta que Satanás puede tener atado al hombre con enfermedad. Satanás puede tener atado al hombre con posesión demoníaca. Satanás puede tener al hombre atado de una y mil maneras. Pero el Señor vino para hacernos libres, porque Él derrotó a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que despojó principados, potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 22. Dice que Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina, y te perseguirán hasta que perezcas. Pero ¿por qué el Señor le dijo esto al pueblo? Porque el pueblo había desobedecido la voz del Señor. Libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra que por la relación directa con el pecado y por los pecados no confesados también puede venir enfermedad al hombre. Dice la Biblia, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Alguien dijo en cierta ocasión que la enfermedad venía por estar en pecado a alguien. Y esa otra persona que estaba escuchándose se asombró y dijo, o sea que todo el que está enfermo está en pecado. No quiere decir eso, iglesia, pero muchas ocasiones por nuestro pecado pagamos el precio con enfermedad. Amén. Jesús le dijo a esta persona, vete, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe qué decía el salmista? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras el salmista no confesó, mientras el salmista se mantuvo con su pecado en oculto, él dice que es como si sus huesos se hubiesen
envejecidos. Amén. Entonces, iglesia, debemos entender que hay muchas causas por las cuales puede venir la enfermedad. Según el libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26, dice que sobre Job vino toda la calamidad y angustia, porque dice él que él presintió eso con antelación. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hay gente que vive todo el tiempo pendiente de que se va a morir o que se va a enfermar. Iglesia, el Señor ha prometido tu sanidad. El Señor ha prometido que tú eres libre de la enfermedad. El Señor quiere sanarte. El libro de los Salmos, capítulo 91, dice: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. No nos sobrevendrá mal, dice la palabra del Señor, ni plaga tocará nuestra morada. ¿Cuántos creen que es así? Debemos estar confiados y seguros de que el Señor ya se entregó por nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos después de haber resucitado: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Dile al que está a tu lado: confía, confía, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabe cuál es otra causa también de enfermedad? A la luz de la palabra, está en Corintios, 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice que por participar de manera indigna de la cena del Señor, es decir, gente que quiere participar de la cena del Señor en pecado, gente que quiere participar de la cena del Señor haciendo lo que a Dios no agrada. Dice la Biblia: porque el que come y vive y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. También es una causa de enfermedad. Amén. Porque creyendo engañar a Dios, queremos participar de su sangre y de su cuerpo de manera indigna. Y el Señor dijo: por esta causa hay muchos enfermos entre vosotros. Amén. ¿Sabe también que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 16 y 17? Que por no cuidar bien nuestro cuerpo, mire lo que dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Amén. Dile al que está a tu lado: cuida tu cuerpo. Amén. Cuida tu cuerpo. Hoy en día el hombre se place en hacerle daño al cuerpo de Cristo. Pero yo le digo algo, iglesia: fuimos llamados a cuidar nuestra salud. Amén. Mire que a la luz de la palabra también el Señor permitió muchas enfermedades. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 4, nos cuenta que cuando el rey de Israel, Jeroboam, extendió su mano contra el profeta de Dios, dice la Biblia que se le paralizó la mano y no la podía mover. ¿Por qué? Porque quiso hacerle daño al profeta de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, verso 12 al 19, dice la Biblia que Dios envió muchas enfermedades y envió dolencia en los intestinos, a tal punto que se le salieron al rey Joram de Israel, porque dio mal ejemplo y rebeldía delante de Dios, con caminos torcidos, fornicación espiritual y con homicidios. Y el Señor le envió un castigo de una enfermedad. El rey Usías, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21, dice que quedó leproso debido a que se llenó de orgullo. Y a veces creemos que el orgullo es algo medio pasajero. El Señor nos recalca en su palabra que debemos ser humildes. Amén. Porque el que es orgulloso se enferma. Al rey
al rey Uzías le pasó, quedó leproso porque se llenó de orgullo debido a la fama que había obtenido. Dice la Biblia que quiso quemar incienso en el altar para Jehová, una función que solo le competía a los sacerdotes en aquel entonces. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 20 al 27, hay otro ejemplo de un joven llamado Giezi, que fue el siervo de Eliseo. Dice la palabra que quedó leproso porque fue motivado por la codicia y llegó a mentir para obtener los beneficios por Naamán a Eliseo. Éxodo dice que cuando el pueblo de Israel adoraron a otro Dios, vino sobre ellos enfermedad. Números 12 dice que María, la hermana de Moisés, tuvo lepra y paralizó al pueblo en el desierto durante 10 días a causa de haber murmurado contra su hermano Moisés. ¿Se da cuenta entonces, iglesia, que puede venir enfermedad sobre el pueblo como castigo de Dios a causa del pecado y la desobediencia? Y eso hay muchos. Dice la Biblia en Hechos 12, capítulo 12, versos del 20 al 24, que Herodes murió comido por gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Mire, si se da cuenta que hay muchas causas por las cuales puede venir la enfermedad al hombre. Pero yo le digo nuevamente a la iglesia, el Señor puede sanarte. Amén. Cuando el Señor visitó a Abraham, que su mujer no creyó, porque se rió en ese momento. El Señor le dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? El Señor fue quien te formó en el vientre de tu madre. Para Él no es difícil sanarte. Amén. Cuando usted compra un artículo electrónico y de pronto se le daña y usted va a ver las instrucciones, porque uno siempre quiere arreglarlo uno, ¿cierto? Dice ahí atrás, para mayor información consulte ¿a quién? Al fabricante, ¿cierto? ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? A veces pretendemos obtener la sanidad yendo donde el brujo, que no es nuestro creador. Amén. Nos cae una dependencia total de los médicos. Yo no estoy en contra de ir al médico, pero muchas veces dependemos continuamente del médico, sabiendo que tenemos al médico de los médicos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale gloria a Dios. Iglesia, si estás enfermo, yo te digo, como dice en la caja de los productos, consulta a tu fabricante. Amén. Consulta a aquel que te creó, aquel que te dio la vida, sabe cuál es la pieza que está defectuosa en ti y en mí. Amén. El Señor sabe y Él puede sanarnos, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ya lo hizo. Vuelvo y le repito lo que dice Hebreos 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo. Dígalo conmigo, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente. Ahí no dice, yo creo. El escritor no dijo, yo creo que esto fue lo que pasó. Él lo afirmó. Y dijo, ciertamente, diga conmigo, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice la palabra. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. Diga, yo fui curado. Amén. Crea por la sanidad de su familia, crea por la sanidad suya. Amén. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que Él quien llevó Él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ya fuimos sanados. Y vuelve a hablar aquí en tiempo pasado: fuisteis sanados, ya fuimos sanados. Mira al que está a tu lado, míralo a los ojos, señálalo y dile: tú ya fuiste. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Colócate en pie un momento en esta noche. Colócate en pie un momento. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo que yo fui sano, que la enfermedad no tiene poder sobre mí, porque ciertamente el Señor llevó en la cruz del Calvario mi enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento en esta noche. Amén. Muchas personas quieren ignorar lo que Cristo hizo en la cruz. Aún los médicos, muchos, no todos, muchos quieren hacer quedar mal a la palabra. Pero cuando Dios obra, no hay nada que pueda entorpecer la obra de Dios. Amén. Mire, les voy a contar un testimonio. En estos días atrás, no sé a cuántos les llegó, no sé cuántos lo escucharon, pero yo compartí una reflexión en las redes sociales, exactamente en Facebook. Y compartí una reflexión que decía: espera mientras Dios te prepara. Resulta que alguien que en otro tiempo vivió acá en Carrillo, ya no está viviendo acá, la mamá de un amigo de nosotros, hermano en la fe también, ella no, durante toda su vida no quiso creer en el Señor. Y siempre atacaba a su hijo por el Evangelio. Hoy en día su hijo está en la Unión Europea. Dios lo ha llevado por allá, lo ha bendecido de una manera sobreabundante. Trabaja como misionero. Y esta mujer escuchó el mensaje y me ha escrito y me dijo: esta palabra me ha llenado de fe. ¿Por qué? Porque la novia de mi hijo menor la acaban de internar en la clínica porque le dieron 4 paros respiratorios y cayó en muerte cerebral. Pero yo creo que el Señor puede hacer algo, me ha dicho ella. A mí me sorprendió escucharla decir esto, porque toda mi vida la conocí como una mujer incrédula. Pero en ese momento esa mujer me dijo: yo te pido que por favor ores por ella, para que el Señor haga algo en ella. ¿Quiere que le diga la verdad cuántas veces oré yo por ella? Una sola vez. Porque ella me escribe como a eso de las 4 de la tarde. Y preciso esa noche había culto aquí en la iglesia. Total que yo me vine y a mí en el momento se me olvidó. Cuando llegué a la casa me acordé y antes de dormir oré por la muchacha y le dije: Señor, conforme a la fe de esta persona que pidió oración, yo te pido, Señor, que obres en la vida de esta muchacha. Temprano en la mañana me llega un mensaje y me dice: estamos súper sorprendidos de lo que Dios hizo. Ya la sacaron de UCI y está reaccionando. El médico dice que eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque lo que a ella le dio era para muerte segura. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Que cuando clamamos a Dios con fe, así sea una oración corta que tú hagas, el Señor obra. Amén. Dice la Biblia: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y todos estos días me ha estado escribiendo acerca de la mejoría de la joven. Me dijo: ya la tienen en una pieza y ya está reaccionando. Ya el médico le tocó y despertó su cerebro. Ya reconoció al doctor. Ya estaba empezando a hablar nuevamente. Porque cuando una persona tiene muerte cerebral, pierde el habla, pierde todo conocimiento. Pero ¿sabe quién hace esto? Diga conmigo: Dios. Amén. Él puede sanar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?
Ese fue el ministerio de Jesús. Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora dígalo conmigo: Jesús está recorriendo Carrillo para sanar toda enfermedad en nuestras familias. Amén. No deje que su fe mengue, no deje que su fe se debilite. En el momento en que usted duda, desagrada al Señor, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar al Señor. Amén. Mateo 8:16 y 17 dice la palabra que cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera y a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Para que se cumpliese lo que leíamos al principio, lo que dijo el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se sigue cumpliendo o no? Se sigue cumpliendo. Amén. Vamos a orar en esta noche porque el Señor va a sanar a todo aquel que esté enfermo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Los propósitos que Jesús tenía para sanar los enfermos. Dice Marcos, capítulo 16, verso 18 al 20. Uno de los propósitos era enseñarnos a nosotros que en el nombre de Jesús también podemos orar por los enfermos y estos serán sanados. Marcos 16, 18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Amén. La orden como pueblo de Dios que el Señor nos ha dado es predicar el evangelio, pero debe ir acompañado de las evidencias. La sanidad en el hombre es una evidencia de que Dios está obrando. Amén. Jesús dijo aún que si a Él no le creían, que por favor creyeran a las obras, para que se demostrara que el Padre estaba en Él. Juan capítulo 10, 37 y 38, Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crean a las obras para que conozcan que el Padre está en mí. El Señor va a empezar a obrar en este pueblo. El Señor está empezando a obrar en esta iglesia con sanidad. Amén. ¿Sabe para qué el Señor sanaba también? Para que el Padre fuera glorificado. Jesús dijo en Juan 14, 13 y 14: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Amén. Si algo piden en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Esto no es para que el pastor se lleve la gloria. Esto no es para que aquel que oró por usted se lleve la honra. No, esto es para que el nombre de nuestro Dios Todopoderoso sea glorificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe también para qué el Señor sanaba? El Señor sanaba para demostrarnos su poder y su gracia sobre nosotros. Y para que nosotros fuésemos agradecidos. Dice Salmos 103, versos del 1 al 3: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Él es quien perdona ¿qué? Todas tus inequidades y el que sana todas tus dolencias. Yo no sé si estás enfermo, si tienes un familiar enfermo, pero esta es la noche en que tú le vas a decir: Señor, ya no puedo más con esta enfermedad. Te encargo esta enfermedad a ti porque para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Jesús vino también a destruir las obras del diablo. Y como aprendíamos en cierta ocasión, Satanás tenía una niña atada. Pero dice Jesús en su palabra que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero el Hijo de Dios apareció para esto, para deshacer las obras
¿de quién? Y si la enfermedad es una obra del diablo, Jesús apareció para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Jesús sanaba para que la gente creyera que Él era el Cristo. Amén. Y que tenían vida eterna en Él. En Mateo capítulo 8, verso 15, dice que Él se levantó, tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Mire, cuando el Señor toca, la enfermedad se va. Amén. Cuando el Señor toca, la enfermedad se va. Vuelvo y le repito, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue siendo nuestro Dios. Amén. Para que haya una sanidad en nosotros debe haber una confesión de fe. Debemos creer que el Señor es quien nos va a sanar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La persona debe creer en su corazón que lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Con nuestra fe tocaremos el corazón de Dios y el Señor sanará nuestras vidas. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiese tocar a Jesús, seré sana. ¿Y pasó o no pasó? Pasó, amén. El Señor dijo: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. ¿Cierto? Yo aprendí en estos días atrás que cuando Jesús iba entre la multitud, muchos le apretaban, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Muchos le apretaban, pero esta mujer, ¿qué? Le tocó. Señor, pero si es que muchos te aprietan, la multitud es grande. Y Jesús dijo: sí, muchos me aprietan, pero esta mujer me tocó. Mira al que está a tu lado por un momento, míralo a los ojos, míralo, y dile: no seas de los que aprietan, sino de los que tocan al Señor. Amén. Amén. Sabe que muchas veces podemos estar dentro del cuerpo de Cristo, pero lo que estamos haciendo es apretar. Estamos siendo multitud, pero no estamos con nuestra fe tocando el corazón de Dios. Amén. Debemos tocar el corazón de Dios como lo hizo esta mujer que le creyó al Señor. Vuelvo y le repito, los discípulos le dijeron: Señor, pero ¿cómo dices que te han tocado si la multitud te aprieta? Eso, parafraseando lo que Jesús dijo, fue eso: poder ha salido de mí porque alguien me ha tocado. Muchos me aprietan, pero esta mujer tocó. Amén. No es cuestión de apretar y de decir desde lejos: yo sigo al Señor. No, es poder llegar y tocarlo, poder postrarnos delante de sus pies. Amén. El Señor va a usar diferentes medios para traer sanidad a tu vida. Amén. Libro de los Salmos dice que el Señor envió su palabra y nos sanó. Mira al que está a tu lado y dile: por su palabra somos sanos. Y no solo nos sanó, dice la Biblia, nos libró de la ruina. Amén. Nos libró de la ruina. Dios va a usar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y seas sano. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y únjanle con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y yo hago una pregunta: ¿hay alguno enfermo entre nosotros en esta noche? No tenga miedo, dígame si usted está enfermo. Esta noche vamos a orar para que el Señor sane. Amén. Vuelvo y pregunto: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice la Biblia: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y únjanle con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que también puede usted orar por una persona que no esté en este lugar y que esté en otro lugar? ¿Sabe que en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 8, cuando el Señor hablaba con aquel hombre que tenía a su hijo enfermo, y a su criado enfermo, dice que el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará.
Esta noche, si usted tiene un familiar enfermo o alguien en el hospital o conoce de alguien que está enfermo, desde este lugar usted va a enviar la palabra. Porque el Señor tiene la autoridad para sanar, aún en la distancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por medio de un mandato de fe. Hechos 3:6 dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero él sí oraba, él lo que no tenía era oro físico, amén. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Sí vio que no hay que hacer tanto, sino es creer. A veces creemos que la guerra espiritual y la oración es bulla. Eso es simplemente bulla lo que muchos hacen. Cuando usted cree con el corazón, solamente basta decir, en el nombre de Jesús es sano, y esa persona es sana. Amén. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Amén. Y muchos dicen, pero es que Él era Jesús. Pero es que Él sí tenía poder. Jesús mandó también que pusiéramos las manos sobre los enfermos y ellos se sanarían. Yo les doy toda autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les hará daño. También el Señor nos ha dado su autoridad. Amén. El Señor derrama dones sobre la iglesia, dones de sanidad. A través de la imposición de las manos muchos serán sanos. Otros no habrá ni siquiera que imponerles manos y el Señor les tocará y serán sanos. Por medio del ayuno, por medio de la oración, el Señor puede obrar de manera poderosa en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces la voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanos. La voluntad del Señor es que tú y yo seamos libres. La voluntad del Señor no es que vivamos una vida de frustración por causa de una enfermedad, porque el Señor puede obrar en cada uno de nosotros, porque para Él no hay nada imposible. Colócate sobre tus pies en esta noche, levanta tus manos al cielo, y si sientes venir al altar en esta noche, te invito a que pases a este lugar, sea para orar por ti o sea también para orar por algún familiar, por alguien que esté padeciendo. Yo creo que el Señor sigue obrando, yo creo que el Señor se sigue moviendo, yo creo que su poder es grande, yo creo que el Señor sigue obrando cada día y que sigue trayendo su misericordia, que es nueva cada mañana sobre nosotros, y el enemigo no podrá tocarnos y la enfermedad no podrá hacernos daño. Amén. El Señor nos está diciendo en esta noche que por su llaga